Milagros peronistas, o entender cómo el peronismo hace milagros. Porque en la elección del 22 de octubre, por supuesto que cada uno vota lo que quiere y eso es muy válido, el resultado arrojado con un Sergio Massa que obtuvo el 36,68% de los votos, seguido por Javier Milei con 29,98% y dejando en tercer lugar a Patricia Bullrich, yendo ambos a balotaje, Sergio Massa y Javier Milei, merece un artículo donde se intenta analizar la realidad de la República Argentina y lo que está sucediendo, porque evidentemente el peronismo es mucho más de lo que cualquiera puede pensar y logra infinitos resultados superiores a los que la realidad, incluso con sus golpes de martillo más fuertes, aplica. Vamos a trazar esta radiografía de un escenario inimaginado, porque Javier Milei, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, seguido por lo que era el bloque de Juntos por el Cambio, y digo era porque se está terminando de desguazar en estos momentos, dejaban en tercer sitio al oficialismo, al kirchnerismo o al nuevo kirchnerismo de Unión por la Patria con Sergio Massa. Argentina presenta una situación muy compleja, crítica, de las peores de su historia, con un 40% de pobreza, 10% de indigencia, una inflación que ronda el 140% anual y un dólar superior a los 1.000 pesos. Claro, si yo le digo esto, usted me preguntará quién es el ministro de Economía y quién es el presidente. Bueno, el presidente sigue siendo, por lo menos técnicamente, Alberto Fernández. Y no es decirlo técnicamente un hecho de querer faltarle al respeto, sino es hablar de que la realidad, sus apariciones son cada vez menores y su incidencia, independientemente de que en menos de 2 meses dejará el poder, no parece tener peso en el gobierno, en un gobierno compuesto por él y Cristina Fernández de Kirchner, que es vicepresidente. Sí, lo aclaro porque se ha mostrado como distante de esa función y es vicepresidente de la Nación. Pero Sergio Massa es el actual ministro de Economía, candidato a presidente. Un candidato a presidente con 40% de pobreza, 10% de indigencia, una inflación del 140% anual y el dólar por encima de los 1.000 pesos. Hace más de un año que tomó la gestión y su rendimiento o su desempeño sigue siendo altamente ineficiente, ineficaz, pero sin embargo en la plataforma peronista, con la estampita de San Juan Domingo Perón, a lo lejos de la historia, a medio siglo de su desaparición física, producto de su fallecimiento, evidentemente con la marchita peronista de fondo. Y digo la marchita peronista como algún dirigente lo ha dicho alguna vez, no como una cuestión irrespetuosa, con esa frase de combatiendo al capital, el capital ajeno y no el propio. El peronismo ha logrado una elección casi maravillosa, porque solamente en un país como Argentina se puede entender que con estos resultados el actual ministro de Economía, candidato a presidente por Unión por la Patria, es ex Frente para la Victoria, pese al Partido Justicialista, el peronismo en sí mismo, obtenga un 36,68% de los votos. ¿Qué fue lo que pasó? Analicemos. Hubo una campaña del miedo contra contra Javier Milei y Patricia Bullrich, ahora fusionados en esta idea del nosotros contra ellos. Casi inconscientemente dije Javier Bullrich y Patricia Milei. Javier Milei y Patricia Bullrich, una campaña del miedo con el valor del transporte público y otras cuestiones vinculadas a qué pasaría si la oposición tomaría el rumbo del gobierno. Bueno, esa fue la campaña del miedo, muy inyectada incluso, y habría que analizar el detalle de la ley, en el transporte público y en los avisos de la cartelería pública, ¿sí? Un transporte que lo consumen todos los ciudadanos y lo pagan los ciudadanos. Se hizo hincapié en los subsidios y en muchas otras cuestiones. Se instaló él, con ellos esto, con nosotros lo otro. Hoy con nosotros hay esta preservación, con ellos vendría el caos y el apocalipsis. Pero repito, tenemos 40% de pobreza, 10% de indigencia y una inflación del 140% con un dólar superior a 1.000. La campaña del miedo, ¿sobre qué? Incluso la propia Miriam Bregman, opositora por naturaleza filosófica, opuesta en la geografía de la vida a Javier Milei, no habló bien de Javier Milei como candidato en una entrevista radial, no lo elogió, pero sí mencionó ejemplos concretos y prácticos de una realidad del conurbano bonaerense, así como el interior del país, donde dijo: a esa gente a la que le mencionan que van por sus derechos, ¿qué derechos le van a sacar si no tienen nada? Entonces, esa campaña del miedo, fusionada con 2,2 billones de pesos colocados en el mercado y la ampliación del déficit fiscal, fue lo que reposicionó la figura de Sergio Massa, con lo que considero, entre todo esto tan negativo y tan hiriente para la sociedad argentina, en la economía doméstica, micro y macro, a nivel individual y a nivel empresarial,
Lo que hizo fue retirar el impuesto a las ganancias y esto tuvo injerencia sobre una porción importante de la sociedad. Pero es un aspecto positivo y tantísimos otros negativos. Sergio Massa forma parte de un gobierno kirchnerista y lo que voy a mencionar no tiene que ver directamente con Massa, pero es parte del conjunto político. Un gobierno kirchnerista que tuvo la cuarentena más larga del mundo, y no es un eslogan, es una realidad, 130.000 muertos y el mal manejo de la vacunación del coronavirus, comercios cerrados, el deterioro del sistema educativo, en paralelo y posterior, escuelas cerradas por supuesto, serias complicaciones del sistema de salud, un descrédito internacional muy evidente y esto también promovido por los vínculos con países que violan los derechos humanos, como Venezuela por ejemplo, ¿no? Que la posición de Argentina fue bastante tibia o fría respecto a lo categórico que muchas veces es con el concepto de derechos humanos, que habría que estudiarlo interesantemente para ver que es mucho más abarcativo de lo que el gobierno menciona. Esta inseguridad que arroja entre 7 y 10 crímenes por día, y son estadísticas oficiales, usted puede verlas en páginas del gobierno, en la página del gobierno argentino, son estadísticas oficiales, el descontrol del gasto público, impuestos por doquier, una infraestructura inacabada, porque el 22% del país no tiene agua potable y cloacas. Por supuesto, esta no es la responsabilidad de Sergio Massa, pero esta también es la estructura política en la que Sergio Massa se desenvuelve, la que tiene a sus espaldas, la que alguna vez criticó, como varios políticos que critican van y vienen, pero esta es la realidad de la República Argentina. Un Sergio Massa hiperresponsable de la economía, en un estado en el cual evidentemente se premia la ineficiencia o la ineficacia, porque en cualquier otro empleo privado no podría caber en ningún punto de discusión que alguien desarrollando una función como ministro de Economía pueda tener un desempeño tan estrepitoso e incluso así sus posibilidades para ser presidente de la nación estén casi en la cresta de la ola electoral. Ahora definirse en un balotaje con Javier Milei el 19 de noviembre. Y este artículo no pretende ser un elogio hacia Javier Milei, el cual después analizaré y evaluaré desde mi óptica, desde mi información, desde mi análisis y desde mis datos con el mayor detalle posible, sino pretende ser un análisis del peronismo y esta realidad de los milagros peronistas que llevan a Sergio Massa como máximo candidato hoy en la disputa hacia el balotaje. Es presente y futuro. El camaleónico Sergio Massa de una larga trayectoria en el Estado argentino. Milei quedará para un análisis posterior. Milagros peronistas. Así se llama el artículo. Nicolás Gallés es mi nombre y ustedes están en NG Periodismo en YouTube. Muchas gracias.